Esta historia es real. Por respeto a las familias y para proteger la identidad de los involucrados, se han cambiado algunos nombres y lugares. Lo que están a punto de escuchar es uno de los casos más perturbadores jamás registrados. Bienvenidos a Ruta del Salida. Si este video los conmovió, es porque son importantes para nosotros. Los invito a suscribirse al canal y dejar su comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchan. Ahora, únanse a nosotros para descubrir qué sucedió realmente esa noche. Las calles de Guanajuato amanecieron cubiertas de pétalos aquel 14 de febrero de 1998. El aire olía a bugambilias y pan dulce, y las campanas de San Diego repicaban en eco entre los cerros coloridos. Los balcones estaban adornados con listones rojos, los cafés rebosaban de música y risas, y el cielo tenía esa claridad dorada que solo ocurre antes de un milagro o de una tragedia. En una casa de cantera amarilla, frente al Jardín Unión, una joven se miraba al espejo con las manos temblorosas. Isabela Durán, 23 años, piel clara, cabello castaño recogido con flores blancas. Sus ojos eran de un verde profundo, el tipo de mirada que parecía guardar más pasado que futuro. Vestía un corsé de encaje marfil y sostenía el velo con la delicadeza de quien toca un recuerdo. A su lado, su amiga y madrina, María, trataba de sonreír. «Te ves hermosa, Isa. Como una de esas novias de las películas viejas. Ojalá todo termine como en las películas», respondió Isabela, sin apartar la vista del espejo. El silencio que siguió fue espeso. A través de la ventana se oía el sonido lejano de un violín. Era Tomás Rivera, el novio, ensayando una última melodía en la plaza, sin saber que su música era la única cosa capaz de calmarle el alma a ella. Tomás era un hombre sencillo, moreno, de mirada honesta y sonrisa tímida. Tocaba en una pequeña orquesta local y en las noches cantaba boleros en los bares del centro. No tenía fortuna, pero sí un talento que hacía llorar a quien lo escuchara. Así se habían conocido, en un festival, bajo una lluvia de papel picado. Él tocaba, ella escuchaba. Una mirada bastó para que el mundo se detuviera un instante. Desde entonces, el amor creció en secreto, escondido entre callejones y promesas susurradas junto al funicular. Pero su amor tenía un enemigo. Don Ernesto Durán, padre de Isabela, empresario minero, católico rígido y de carácter de hierro. Nadie lo recordaba sonriendo. Era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por la firma en un cheque, no por lo que sentían. Cuando Isabela le anunció su compromiso, la voz de don Ernesto resonó como un trueno en la casa. ¿Casarte con un músico? Con un cualquiera que vive de las monedas que le lanzan los borrachos. No es un cualquiera, papá. Él me ama. El amor no paga cuentas, hija. No mancharás el apellido Durán por un capricho. Isabela se levantó con una serenidad que asustó a su padre. Prefiero perder tu apellido antes que perder mi felicidad. Esa frase se quedó grabada como un puñal en la mente de don Ernesto. Durante semanas no se hablaron, hasta que resignado, o eso aparentó, aceptó la boda. Si es lo que deseas, hija, tendrás mi bendición. Pero detrás de esa calma se escondía un resentimiento que lo consumía en silencio. La ceremonia se celebró al atardecer, en la iglesia de San Diego, donde el eco de los rezos rebotaba contra las paredes doradas. Los invitados llenaban cada banca, los coros entonaban Ave María, y el perfume de las flores mezclaba con el incienso. Cuando Isabela entró, tomada del brazo de su padre, todos se levantaron. Los rayos del sol atravesaban los vitrales y caían sobre su velo, creando un halo casi divino. Don Ernesto caminaba firme, pero su mandíbula temblaba.
La sujetaba con fuerza demasiado. Ella, en cambio, sonreía, aunque su respiración era corta. Tomás la esperaba en el altar, vestido con un traje modesto, los zapatos recién lustrados. Al verla, su voz interior se quebró. «Estás más hermosa que el día que te conocí». Ella le respondió apenas con los labios, «Para siempre». El sacerdote comenzó la misa. Las palabras, unidos en amor ante los ojos de Dios, parecían flotar en el aire. Pero mientras todos aplaudían, don Ernesto cerraba los puños. Cada risa, cada bendición, le sonaba como una traición. Cuando el «sí, acepto» salió de los labios de su hija, su mirada se oscureció. Horas más tarde, la hacienda familiar, en las afueras de Guanajuato, estaba viva de fiesta. Las luces colgaban entre los arcos coloniales. Las mesas rebosaban de pan, tequila y risas. Los músicos tocaban guapangos y boleros. Los niños corrían por el jardín y los mayores brindaban bajo las estrellas. Isabela bailaba descalza con Tomás, girando sobre el césped, su vestido flotando como una nube. «¿Ves?», dijo él riendo. «Hasta las estrellas están de nuestro lado». «Entonces prométeme algo, Tomás», susurró ella. «Pase lo que pase, no me dejes sola esta noche». Él la miró confundido. «¿Por qué lo dices así?» «Solo promételo». «Te lo prometo». Cerca de ellos, don Ernesto observaba desde la terraza. Su copa de vino temblaba en su mano. Un invitado se le acercó. «Don Ernesto, su hija está radiante», respondió él con una sonrisa tensa. «Radiante, como antes de apagarse una vela». Esa noche, algo dentro de él terminó de romperse. Pasada la medianoche, Isabela se apartó de la multitud. Caminó hacia los jardines traseros, buscando un poco de silencio. El viento soplaba entre los rosales secos y el reflejo de la luna caía sobre el viejo pozo de piedra. Se detuvo, respirando el aire frío, tratando de grabar cada sonido, cada olor. Era su boda, su noche perfecta. Pero una sombra la seguía desde la distancia. Isabela, la voz de su padre se deslizó entre los árboles. Ella se giró despacio. «Papá, por favor, no ahora. Necesito hablar contigo. ¿No puede ser mañana?» «No. Mañana ya será tarde». Don Ernesto se acercó. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, la voz trémula. «¿Por qué me desafiaste?», dijo él. «Todo lo que hice fue para protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De amar? ¿De ser feliz?» «De los hombres que no son dignos de ti». «Tomás, No es más que tú». digno». El silencio fue largo. El viento arrastró hojas secas por el suelo. Don Ernesto bajó la mirada y cuando volvió a levantarla, algo oscuro brillaba en sus ojos. «Entonces que Dios te juzgue». Isabela retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho. «Papá, no hagas esto». «Ya lo decidí». Nadie supo lo que pasó después con exactitud. Algunos invitados dijeron haber oído un grito. Otros juraron ver un velo blanco correr entre los árboles. Lo único cierto es que minutos más tarde la música se detuvo y la novia no apareció más. Dentro de la hacienda, Tomás la buscaba desesperado. Recorrió los pasillos, la cocina, los jardines. «¡Isabela!», gritaba. «¡Isa!». Encontró su ramo en el suelo junto al pozo. El agua reflejaba la luna como un espejo roto. Al asomarse, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Un trozo de tela blanca flotaba sobre la superficie. Corrió a pedir ayuda, pero cuando regresaron con linternas ya no había nada. Solo el eco del viento. Don Ernesto apareció minutos después, con el rostro manchado de tierra y las manos temblorosas. «Fue un accidente», murmuró. Ella tropezó. Nadie creyó esa historia, pero nadie tuvo el valor de enfrentarlo esa noche. A la mañana siguiente, el cuerpo de Isabela fue hallado junto al pozo. Su vestido estaba cubierto de barro, las manos llenas de tierra,
como si hubiera intentado aferrarse a la vida, los ojos abiertos, mirando al cielo. Tomás cayó de rodillas. Don Ernesto con voz seca repitió: «Fue un accidente». El médico forense dijo otra cosa. Había señales de lucha. El fiscal ordenó su arresto, pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Había desaparecido dejando una carta sobre el escritorio. «Lo hice por amor. No podía permitir que manchara su alma. La salvé del pecado de la desobediencia». Esa frase dividió para siempre a Guanajuato entre quienes lo consideraban un monstruo y quienes lo llamaban un padre cegado por el amor. Esa noche, mientras la policía sellaba la hacienda, Tomás se sentó junto al pozo con su violín en las manos. No lloró, no habló, solo tocó. Una melodía tan triste que los oficiales se detuvieron a escucharlo con los ojos empañados. Era la misma canción que había tocado cuando la conoció. Una canción que, a partir de entonces, sería recordada como la novia del pozo. El amanecer cayó sobre Guanajuato con un cielo tan gris que parecía de luto. Los gallos cantaron antes de tiempo, las campanas repicaron sin motivo y el aire olía a humedad y vino derramado. La noticia corrió como fuego entre los callejones. La novia está muerta. Nadie quiso creerlo al principio. Algunos decían que se había escapado con su amado, otros que el padre la había encerrado en algún lugar de la hacienda para corregirla. Pero cuando el cuerpo fue llevado a la parroquia de San Diego, la ciudad entera se cubrió de silencio. Tomás no recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo tenía flashes, el sonido del violín, el barro en sus manos, los ojos de Isabela mirando hacia el cielo. Cada paso que daba lo hacía tropezar con los murmullos. Dicen que fue el padre, dicen que discutieron, dicen que él la empujó. La gente hablaba bajo, como si temieran que el alma de ella aún estuviera escuchando. El velorio se hizo en el salón principal de la hacienda. La familia Durán no permitió cámaras ni prensa. El ataúd estaba cerrado. El vestido blanco había sido sustituido por un manto azul. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Tomás se sentó frente al ataúd sin moverse durante horas. No lloraba. No respiraba, solo miraba las flores marchitarse una a una, como si esperara que alguna palabra de ella brotara del silencio. Cuando cayó la noche, se acercó la madre de Isabela. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «no deberías quedarte aquí». «No soy su hijo», respondió él, apenas audible. «Ya no tengo a nadie». Ella le acarició la cabeza con ternura. «Yo tampoco». Afuera, los fotógrafos se agolpaban. Querían una imagen de la novia trágica de Guanajuato, como ya la llamaban los periódicos. La policía, en cambio, mantenía la zona acordonada. Buscaban al padre. Pero don Ernesto había desaparecido del mapa. Su coche fue hallado abandonado en la carretera rumbo a Dolores Hidalgo. En el asiento, un crucifijo roto. Nada más. Los días siguientes fueron una niebla interminable. Tomás se encerró en su casa del Callejón del Beso, rodeado de partituras. No dormía, no comía, solo escribía notas en un cuaderno, fragmentos de canciones que ya no podía tocar. «Si la toco, volverá», escribió una noche. Pero cuando intentó hacerlo, las cuerdas se rompieron una por una, como si alguien invisible las hubiera cortado. A partir de entonces, dejó el violín sobre la mesa y nunca más lo volvió a tocar. El pueblo murmuraba. Algunos juraban haber visto una figura blanca caminando por los viñedos. Otros decían que el pozo lloraba por las noches. Una anciana que trabajaba en la hacienda declaró haber escuchado una voz femenina repitiendo «papá, no», entre los rosales. Las autoridades cerraron el caso a las 3 semanas, alegando accidente trágico en condiciones desconocidas. Pero nadie creyó esa conclusión. El inspector encargado, Ramiro Sosa,
Dejó escrito en su informe algo que luego desaparecería del expediente. El pozo tenía marcas de uñas en las piedras. Ella intentó salir. Alguien la sostuvo abajo. A mediados de marzo, Tomás comenzó a recibir cartas sin remitente. En el sobre, solo su nombre, escrito con tinta negra. Dentro, frases cortas, torcidas, escritas con pulso inestable. Tú también tuviste la culpa. Ella te llamó y no fuiste. El amor no se abandona, se protege. Al principio pensó que era algún enfermo buscando atormentarlo, pero una carta, la última, lo heló por completo. Era la letra de don Ernesto. Nos vemos pronto, hijo. Tal vez entiendas que lo hice por los dos. Esa noche, Tomás creyó ver su sombra frente a la ventana. Se levantó, corrió las cortinas y no vio a nadie, solo el reflejo del pozo en su mente. Desde entonces empezó a escuchar pasos, primero leves, luego más cercanos, una respiración detrás de la puerta. Una voz femenina que decía su nombre al oído, Tomás. Los vecinos afirmaban verlo caminar por la ciudad como un espectro, hablando solo, repitiendo, yo no la dejé sola, yo no la dejé. Pero en el fondo sabía que sí la había dejado. El tiempo siguió. La hacienda quedó vacía, custodiada por policías durante algunos meses, hasta que la familia decidió venderla. Nadie quiso comprarla. Los obreros contratados para limpiarla se negaron a entrar después de encontrar cruces marcadas con sangre seca en la pared del jardín. El rumor creció. Decían que el alma de Isabela se aparecía a medianoche, caminando hacia el pozo con el velo flotando y una flor en la mano. Algunos juraban haber visto también a su padre, sentado en la terraza, observando con orgullo enfermo cómo ella se perdía entre las sombras. Pasaron los años. Tomás envejeció prematuramente. Dejó de tocar, de cantar, de vivir. La prensa local lo perseguía cada 14 de febrero buscando declaraciones. Él siempre respondía lo mismo. Hay cosas que el silencio explica mejor que las palabras. Vivía en un pequeño cuarto sobre un bar en la calle Pocitos. Las paredes cubiertas de fotos amarillentas, partituras sin terminar y botellas vacías. Nadie entraba allí, nadie se atrevía. Solo un joven estudiante de música, Luis, se hizo su amigo. Le llevaba comida y escuchaba sus historias. Una tarde, Tomás le dijo, no la mató su padre, Luis, la mató el miedo. ¿El miedo de quién? De todos nosotros. Luis no entendió, pero grabó esas palabras en una vieja grabadora. Años después serían la clave de todo. Una madrugada, Tomás desapareció. La puerta estaba abierta, el violín sobre la cama y una vela encendida. En la mesa, una hoja arrancada de su cuaderno. Si alguna vez alguien lee esto, busque el pozo. Ahí no está su cuerpo, está su verdad. 3 días más tarde, unos niños encontraron el violín en los jardines de la vieja hacienda, cubierto de polvo. Nadie supo cómo llegó hasta allí. El viento sonaba esa noche como si alguien soplara notas invisibles entre los árboles. Los vecinos comenzaron a hablar de nuevo. Decían que ahora eran 2 sombras las que caminaban juntas, la novia y el músico, que si uno escuchaba con atención, podía oír risas, no lamentos, pero el miedo seguía, y con él, el silencio. En 2003, una periodista de León, Camila Estrada, decidió investigar el caso. Había escuchado de niña las historias de la novia del pozo y quería descubrir qué había detrás del mito. Viajó a Guanajuato, habló con antiguos empleados, revisó los archivos municipales. Todo parecía un rompecabezas incompleto, hasta que alguien mencionó el nombre de Ramiro Sosa, el exinspector. Lo encontró retirado en una casa a las afueras, un hombre de mirada cansada, con las manos manchadas de tinta. Cuando escuchó el nombre Isabela Durán,
Se le escapó una lágrima. A veces la escucho, dijo él. No sé si estoy loco o maldito, pero la escucho. ¿La escuchas? ¿A ella? Sí, todas las noches a las 11, siempre la misma frase. Papá, no. Camila lo observó, incrédula. ¿Y usted qué cree que pasó? Sosa respiró hondo. No fue solo el padre. ¿Quién más? El novio. Tomás. Tomás. ¿Por qué dice eso? El viejo lo miró con una tristeza infinita. Porque él sabía que esa noche no debía celebrarse. Me lo confesó antes de desaparecer. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sabía qué? Que el padre planeaba impedir la boda a cualquier precio. Sosa le entregó una pequeña libreta vieja cubierta de polvo. Esto lo encontré en la casa del músico. Nunca lo incluí en el expediente. No sé por qué. Tal vez me dio miedo. Camila la abrió. Dentro, notas de canciones, letras incompletas, y en una página, una frase subrayada. No pude salvarla, pero tampoco lo intenté lo suficiente. Desde ese día la periodista comenzó a escribir un reportaje llamado El silencio del pozo. Pasó meses investigando, revisando cartas, entrevistando ancianos, buscando pistas. Cada línea la llevaba más profundo al corazón oscuro de esa familia. Hasta que una noche, revisando los registros de propiedad, encontró algo inquietante. La hacienda había sido transferida en 1999 a nombre de Tomás Rivera. El hombre que había jurado odiar aquel lugar era su dueño. Camila viajó de inmediato hasta allí. El portón estaba oxidado, las flores marchitas, las ventanas cubiertas de polvo. El aire dentro olía a madera podrida y perfume antiguo. Sobre la chimenea, un retrato de Isabela, pintado a mano, colgaba torcido. Y sobre una mesa, un cuaderno nuevo, con la misma caligrafía que el antiguo. La última página estaba escrita con tinta azul, fresca. El amor no muere, solo se entierra donde nadie lo busca. Camila no volvió a dormir bien después de leer eso. Esa noche, mientras revisaba sus notas en el hotel, el teléfono sonó. Una voz masculina susurró del otro lado. «Deja al muerto en paz». «¿Quién habla?» «Tú sabes quién». La línea se cortó. Camila corrió hacia la ventana. Abajo, en la calle empedrada, juraría haber visto una silueta sosteniendo un violín. A la mañana siguiente, volvió a la hacienda acompañada por un fotógrafo. Entraron por la puerta trasera, con linternas. El aire estaba más frío que antes. Llegaron al jardín, frente al pozo. Allí, sobre una piedra, alguien había dejado un ramo de flores secas y una cinta blanca con un nombre escrito: Isabela. El fotógrafo encendió la cámara. ¿Lo grabas?, preguntó ella. Sí, pero hay algo más. Camila se giró. En la oscuridad, una sombra femenina se movía lentamente entre los rosales. Llevaba un velo. Isabela, susurró. Pero al parpadear, la figura ya no estaba. Solo el sonido lejano de un violín, tan suave que parecía un suspiro. Esa noche, Camila escribió en su diario: «No sé si creo en fantasmas, pero sé que hay historias que no mueren. Tal vez el verdadero infierno no es la muerte, sino la culpa». Y con esas palabras cerró su cuaderno, sin imaginar que la respuesta que buscaba estaba más cerca de lo que creía. El viento soplaba con una fuerza que parecía traer voces antiguas desde los cerros. La ciudad de Guanajuato, con sus callejones estrechos y sus casas de colores, dormía entre ecos de misa y pasos perdidos. Era el 14 de febrero de 2018, 20 años después del crimen. La periodista Camila Estrada conducía por la carretera hacia la hacienda Durán, con las manos sudadas sobre el volante. El cielo estaba gris y la lluvia caía intermitente, como si la tierra recordara la noche del pecado. No había vuelto allí desde aquel día en que vio la sombra con velo blanco. Pero algo la había hecho regresar.
una llamada anónima. Si quiere saber la verdad, venga sola, había dicho la voz. ¿Quién es usted? Un viejo amigo de Tomás. Él quiere contarle algo antes de irse del todo. Camila no sabía si era una trampa o una oportunidad, pero el caso la perseguía desde hacía años. Su reportaje había ganado premios, sí, pero también enemigos. Había recibido amenazas, burlas y cartas sin remitente con una sola frase: no busques a los muertos, ellos te encontrarán. Aún así, esa noche volvió. El portón oxidado se abrió con un chirrido que desgarró el silencio. El aire estaba impregnado de humedad y olor a tierra vieja. La hacienda parecía detenida en el tiempo, las cortinas rotas, los retratos cubiertos de polvo, el reloj del salón marcando las 11:11, siempre la misma hora. Camila avanzó con la linterna en mano. Su luz cortaba la oscuridad, revelando las paredes manchadas y los muebles cubiertos por sábanas como fantasmas dormidos. De pronto, escuchó pasos, un crujido en la madera del piso superior. «¿Hola?», preguntó en voz baja. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió. Solo el sonido de gotas cayendo desde el techo al suelo. Siguió caminando hasta la antigua sala de música. El piano seguía allí, cubierto de polvo, y sobre él un violín viejo, con una cuerda rota. Camila lo tocó con cuidado. En el instante en que sus dedos rozaron la madera, una ráfaga de viento recorrió el cuarto y las velas de un candelabro se encendieron solas. Su respiración se agitó. Entonces lo vio. Sentado en una silla junto a la chimenea, con un sombrero viejo y un bastón entre las manos, estaba un hombre de barba blanca, el rostro surcado de arrugas. Sus ojos, sin embargo, tenían la misma tristeza que las fotos del joven Tomás Rivera. «¡Tomás!», susurró ella sin creerlo. Él asintió despacio. «Pensé que nunca volverías». Camila dio un paso atrás, temblando. «Usted está vivo». «Más o menos», dijo él con voz baja como un eco. «He estado muriendo un poco cada día desde aquella noche». El silencio entre ellos pesó varios segundos. Solo el sonido del fuego crepitando llenaba la habitación. Camila respiró hondo. «Yo recibí su cuaderno, el que dejó en la mesa. He leído sus letras, sus canciones, todo. Pero hay cosas que aún no entiendo». Tomás sonrió sin alegría. «Nadie las entiende, ni siquiera yo. ¿Por qué compró esta hacienda después de todo lo que pasó aquí? Porque aquí murió ella. Y también aquí debía morir yo. ¿Y por qué me llamó? Porque ya no puedo cargar con esto solo». Tomás se levantó con esfuerzo, caminó hasta el piano y abrió una gaveta. Sacó un cuaderno más grueso, envuelto en un pañuelo bordado con iniciales I.D. Se lo entregó. «Este es el diario de esa noche». No lo había mostrado a nadie. Camila lo tomó con manos temblorosas. El olor del papel viejo, mezclado con perfume, la hizo sentir un nudo en el pecho. Abrió la primera página. 14 de febrero de 1998. Hoy será el día más feliz de mi vida, o el último. ¿Escribió esto usted?, preguntó. Sí, antes de que todo ocurriera. Sabía que algo no iba bien. ¿Sabía que el padre de Isabela planeaba algo? Tomás cerró los ojos. Sí. Camila lo miró sin hablar. Él siguió. Una semana antes de la boda, vino a verme. Me ofreció dinero para dejarla. Dijo que si la amaba de verdad, debía demostrarlo desapareciendo. ¿Y qué hizo? Me negué. Pensé que era solo una amenaza. No imaginé que iría tan lejos. ¿Intentó advertirle a Isabela? Sí, pero no lo hice con fuerza. Ella estaba tan feliz, tenía miedo, tan segura de que todo saldría bien, y yo no quise arruinarle el sueño. Tomás caminó hacia la ventana. Afuera, el viento soplaba entre los rosales secos. Cuando supe que don Ernesto llevaría un arma esa noche, quise huir con ella.
pero no tuve el valor. Me dije a mí mismo, nada pasará, es su boda, no será capaz. Y me equivoqué. Camila siguió leyendo las páginas. Había notas confusas, tachadas, frases rotas. La vi entrar al jardín. Él la siguió. Escuché su voz. Hice correr, pero mis piernas no se movieron. Oí el grito, y aún así, no fui. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted estaba allí, y no hizo nada. Tomás asintió. La escuché suplicar. Escuché cómo caía, y me quedé quieto. ¿Por qué? Porque en el fondo, una parte de mí pensó que él tenía razón. ¿Qué dice? Sí. Creí que no era digna de mí, ni yo de ella. Creí que el amor debía ser perfecto, sin mancha. Que su padre quizá la salvaría de la vida dura que yo le ofrecía. Su voz se quebró. Pero cuando la vi en el suelo entendí todo. Que el amor no se mide por pureza, sino por presencia. Y yo no estuve allí. Camila cerró el cuaderno. Por eso desapareció. Sí, porque no podía vivir con eso. El fuego en la chimenea comenzó a apagarse. El aire se volvió más frío. Camila intentó cambiar de tema, pero Tomás levantó una mano. Déjame terminar. Sacó una carta doblada del bolsillo. Esto la escribió su padre. Nunca la mostré. La periodista la tomó. Era una hoja amarillenta, escrita con letra temblorosa. Tomás, no entenderás mis actos, pero ella me miró con desprecio, y en esos ojos vi la condena de mi vida. No podía permitir que su alma se perdiera por amor a un pobre. La enterré para salvarla. Pero tú la dejaste morir. Camila levantó la vista. ¿Dónde encontró esto? La dejó en mi puerta, antes de ahorcarse. Un trueno sacudió la casa. Afuera, la lluvia caía con violencia. El viento hacía vibrar las ventanas. Tomás se sentó otra vez, agotado. Desde entonces la escucho, todas las noches. Su voz, sus pasos, su canción. ¿Su canción? La que compuse para ella. Solo la toco cuando quiero sentir su perdón. Tomó el violín. Las cuerdas viejas temblaron. El sonido que salió fue tenue, pero hermoso, cargado de una tristeza que parecía eterna. Mientras tocaba, Camila juró ver algo moverse junto al pozo, afuera. Una figura blanca, flotando entre la neblina. ¿La ve?, preguntó él sin dejar de tocar. Camila no respondió. Ella viene cuando la llamo, pero nunca entra, solo me mira y se va. Las velas se apagaron de golpe. El violín cayó al suelo. Camila gritó, buscando la linterna. Cuando la encendió, el sillón estaba vacío. Tomás había desaparecido. Sobre la mesa el diario abierto y una frase recién escrita con tinta fresca. No pude salvarla, y ahora nadie podrá salvarme. Camila corrió hacia la puerta, pero se detuvo al oír un suspiro detrás de ella. Una voz femenina, suave, susurró. Él también me dejó morir. La periodista giró bruscamente. Frente a ella, de pie, estaba Isabela, vestida de novia, con el velo cubriendo el rostro, los labios entreabiertos, los ojos llenos de lágrimas secas. Camila retrocedió hasta chocar con la pared. Isabela, la figura se acercó lentamente. El aire se volvió más helado. «Dile al mundo», dijo la voz. «Diles que no fue solo mi padre». Y desapareció. Cuando la policía llegó horas después, encontraron a Camila inconsciente en el suelo. El violín seguía allí, sonando sin manos que lo tocaran. No había rastro de Tomás, solo el diario, abierto en la última página. Esta es la verdad. Yo sabía, la vi caer, y no moví un dedo. Yo también la dejé morir. Esa fue la última línea escrita por él. Semanas después, Camila publicó el artículo que cambiaría para siempre la historia de Guanajuato. El título: El secreto de Tomás, la otra muerte de la novia del pozo. En él reveló la culpa oculta del músico, el silencio cómplice, el peso del miedo que había sellado el destino de ambos.
El reportaje fue leído en todo México. Algunos lo consideraron una traición, otros una liberación. Pero la hacienda volvió a despertar. Los turistas llegaban buscando fantasmas y los ancianos advertían: no vayas de noche, ella no perdona. Muchos afirmaban escuchar la melodía del violín entre los rosales cada 14 de febrero. Otros decían que, al mirar dentro del pozo, podían ver dos reflejos, el de una novia y el de un hombre con los ojos llenos de culpa. Años más tarde, una cámara de seguridad de una carretera captó una imagen borrosa. Un hombre mayor caminando bajo la lluvia, con un violín al hombro, rumbo a los cerros. Nunca se supo si era Tomás o un alma perdida. La grabación se detuvo justo cuando un rayo iluminó el cielo, y por un instante pareció mostrar una silueta femenina caminando a su lado. Desde entonces, la gente de Guanajuato dice que hay noches en que el aire huele a flores marchitas y notas de música flotan en la distancia, y que si uno se detiene frente al pozo y guarda silencio, puede escuchar un susurro que no pertenece a este mundo. Yo también la dejé morir.